Bueno, muy buenos días, mis queridos estudiantes, señoritas y señores de décimo. En la asignatura de lectura crítica que comparto con ustedes en este momento. Igualmente permítanme compartir la pantalla para iniciar nuestra ficha pedagógica. En esta clase vamos a tratar sobre los lectores eficientes, ¿no? Ustedes saben que para poder opinar, dar un criterio de un texto, de un escrito, hay que tener una buena lectura. Y entre ellas está la lectura eficiente. Ese es el tema de hoy. Aquí tenemos una imagen. Tenemos una imagen, por favor, Wilson, que está ahí activo. Díganos, ¿qué es lo que cree usted que está haciendo el personaje de esa imagen? Diga lo que ve. Creo que está mirando las estrellas. Tiene un telescopio. ¿Estará viendo a su chica? No. ¿Qué está haciendo? Ya, licenciado. El volumen de su dispositivo está de alzar porque no se le escucha. Viendo hacia allá, dice. Eso está observando, ¿no es cierto? Está observando. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ver, nadie dice nada. Vamos a ver aquí, vamos a nombrar. A ver, Brian Fares. Sí. ¿Qué ve usted en la imagen, por favor? Pero vamos ligero, opinando, ¿ya? Vamos a Juan David Cabrera. Nada. María. Veo que ha subido muchos libros, supongo que ha leído mucho para poder observar más de arriba. Muy bien, su criterio, correcto. Sería tal vez que ha leído muchos libros y está observando para qué libros más puede encontrar a lo lejos. Ya, muy Es bien. que leer mucho le ayuda para el conocimiento, para desarrollar más. En nuestra área, como es una lectura crítica, es para Lectura. aprender. Recuerdan que en clases pasadas se mencionaba de que debemos leer a uno, es decir, un tema de diferentes autores, ¿no es cierto? Un tema o un texto escrito por diferentes autores, el mismo texto. Ya, muy bien, ya. Estamos centrados en la clase. Ahora sí vamos a opinar también. ¿Qué entienden por un lector eficiente? ¿Qué será un lector eficiente? ¿Qué será un Que sepa lector leer muy eficiente? bien y hacer entender. Mande. Que sepa leer bien y hacer entender al resto. Ya, correcto. A ver, Will Majara dice. Que dice, ¿le leo o No, le opino? preguntaba, la pregunta era, De lector eficiente ¿es un lector eficiente? que puede leer, lo que puede leer rápidamente, no sé, que leer bien. Muy bien, muy bien. A entender, o sea, específicamente lo que más le llame la atención. Ya. ¿Y qué será un buen lector? Un buen lector que pueda leer bien. ¿Habrá diferencia entre lector eficiente y un buen lector eficiente? Un buen lector supera al lector eficiente. Muy bien, ya.
Vamos a usted mismo, María, por favor, ayúdenos con la... ¿Lectura? Sí, con la lectura, que es un lector eficiente. Un lector eficiente puede seleccionar rápidamente lo que le interesa, pero su lectura no será efectiva si no entiende lo que el texto dice o si no reflexiona y evalúa el contenido de la lectura. Buen lector eficiente. Un buen lector es eficiente, capaz de seleccionar y efectivo. La efectividad en la lectura consiste en saber leer críticamente. Este apartado está dedicado a las habilidades de lectura que te convertirán en un lector efectivo. Ojea y examina el texto para reconocer el propósito del autor y las preguntas que quieres que el texto te responda. Entonces ahí tenemos, a simple vista, como decía el compañero, es igual, pero vemos la diferencia, ¿no? Un buen lector es una persona con carisma, una persona que se interesa, una persona que quiere, ¿no es cierto?, sacar la médula, la esencia del texto, entonces tiene que realizar ese tipo de lectura, una lectura eficiente. A continuación vamos a leer una introducción de un texto y luego vamos a responder, ¿sí? ¿Qué es lo que, desde el punto de vista crítico, vamos a responder las siguientes preguntas? Primero vamos a leer una introducción de un texto. Dice, las teorías sobre los extraterrestres de un prestigioso astrónomo de Harvard, ¿no? Eso es obtenido desde esa institución. Dice, en el 2017 se descubrió Kumauma, un objeto interestelar cercano a la Tierra que se calificaba como un cometa. Pero ese no es el tema, ¿no? Sencillamente es un tipo de interrogancia, las preguntas que vienen acá. Dice, ¿quiénes somos? ¿No es cierto? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Es el título de un famoso cuadro de Paul Gauguin. Pero en realidad, esas tres preguntas contienen toda la historia de la humanidad. Desde que el primer hombre miró al cielo y halló la eternidad, una duda recurrente pasó por su cabeza y la de todos los que vinieron después. ¿Estamos solos en el universo? ¿Cierto? Otra vez vamos a hacer la lectura. Dice, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Creo que cada uno de ustedes y yo también nos hemos preguntado. Es algo en lo que nadie se pone de acuerdo. Desde aquellos que aseguran que no podemos estarlo, ¿no es cierto? No podemos estarlo solos. Por pura lógica, al vivir en un universo infinito, a los que señalan que por mucho que pueda existir vida en otros planetas, no tenemos manera de contactar con ella. Y tampoco sabemos si será inteligente. Y por supuesto, para el divertimiento, quedan las millones de anécdotas de personas que aseguran haber sido contactadas y secuestradas por alienígenas. No en vano, muchas personas creen que en realidad los Anunnaki venían de otro planeta y construyeron las pirámides. Bueno, las tres primeras preguntas podemos entenderlas, ¿no es cierto? Desde literalmente quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Qué opinión o crítica podemos dar a estas tres acepciones? A esas tres interrogantes. A ver, David, Juan David. ¿Me está escuchando? ¿No me escuchan? Cecilia no está, no ha ingresado. Vamos a ver. ¿Alguna vez se han preguntado sobre estas interrogantes a alguien de ustedes?
Decía Juan David. Juan David dice. No se ha preguntado. Brian Fares. No. Freddy Vega. No, dice. Nunca se preguntó usted de dónde viene, por qué está aquí y a dónde se va. Tenemos que hacernos Queda esas mucho preguntas sin para interrogar. Sí, pues, ¿de dónde se viene? darle impulso a nuestra vida. ¿Verdad? Eso sí de Siempre ley, queda dice. duda. Depende si es creyente, yo pienso. Ando medio dormido, dice. Todavía no se me pasa el sueño del viaje. Todavía está dormido usted, Freddy. A ver, Jaime. Sí, licenciado, sí me he preguntado muchas veces. ¿Y qué es qué reflexión obtuvo? ¿Qué criterio le dio? ¿Qué crítica le dio a este tipo de preguntas? Hay algunas cosas que no concuerdan con uno y traen más, como decir, más preguntas a todo eso. ¿No es cierto? Conlleva a más interrogantes. Muy bien. Ah, Por eso dice, es algo que en lo que nadie se pone de acuerdo, ni nosotros mismos. Desde aquello que asegura que no podemos, otro aspecto es que la otra pregunta, perdón, es ya si estamos solos o vivimos acompañados con otros seres en otros planetas. Extraterrestres, que no sabemos si es verdad o no, porque hay muchos casos que cuenta la gente acá, de que han visto. ¿Cierto? Que han sido secuestrados como aquí manifiestan. Ujú. O les han visto, no sé, no. Puede ser que exista. Como no salimos de este planeta, no sabemos. Es muy difícil pasarse a otro planeta, ¿no? Tal vez darle credibilidad a las personas quienes han tenido esa experiencia de contactos con esos seres. También. ¿Sí? Ujú. A ver. Milton. Aquí dice Milton. Sí, licenciado. Una opinión sobre si existen seres en otros planetas. De acuerdo al texto. De acuerdo al texto, no sé, yo lo que he escuchado y visto que hay científicos que sí, a veces dicen que hay posibilidades de vida o seres en otros planetas. Pero la verdad no podría decir si será verdad o no. Ya, gracias. Bueno, entonces estamos nosotros en este momento tenemos conocimiento del texto. Vamos a responder unas preguntas. Dice, ¿cuál es la fuente? ¿No? ¿Cuál es la fuente de este texto? ¿Existe una fuente? Primera pregunta. ¿Existe una fuente de este texto? De esta aseveración. Las fuentes varias que están actualizadas. Ah, ¿Cuál era la fuente? Aquí está, vean. Las La Universidad de teorías Harvard, sobre los extraterrestres. Ya, de la las fuente era de Howard. unos teóricos de Harvard, ¿sí ven? Sería una fuente. Ujú. Ya. Verás. ¿Será veraz? Mm, ¿Será verdad? depende. Es que es creyente, para mi parecer. Ya. ¿Creen ustedes que será actualizada este no, texto? Muy bien. Dice, ¿cuál es el propósito y objetivo del autor? ¿Cuál será el propósito del autor de haber... dejarnos con más dudas, dejar con con más más dudas? interrogantes. Muy bien. ¿Cómo presenta el autor la información? Hechos, experiencias u opiniones. A ver, ¿cómo presenta Wilson? Literalmente, ¿no? No hay didáctica, no muestra imágenes, nada, ¿no es cierto? Solo con opiniones de él. Sí. Dice, ¿qué tono utiliza el autor? O sea, ¿qué tipo de escritura? Interrogantes, admiración. Interrogantes. Ya, muy bien, utiliza muchos interrogantes. Es obvio, como decía Jaime,
Sí, la pregunta sobre quién soy nos conlleva a otra pregunta. Otros interrogantes. Ujú. ¿Qué lenguaje utiliza el autor? ¿Un lenguaje científico, vulgar? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje Científico. utiliza? Científico. Lenguaje científico. Un lenguaje científico. O sea que al ser un lenguaje científico, ese tiene que ser llevado a un laboratorio y tiene que ser analizado, comprobado, ¿no es cierto? Me parece que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que es vulgar. Bueno, eso digo, vamos, eso es un tema de análisis. Por eso son los puntos que nos preguntan para poder hacer un análisis del texto. A ver, ¿cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone? Perdón. ¿Cuál sería la hipótesis? ¿De qué hay vida en otros planetas? Puede ser, ¿hay vida en otros planetas? Puede también ser la hipótesis, ¿no es cierto? La pregunta. Muy bien. ¿Es coherente y sólida el argumento, la argumentación del autor? No. No, ¿no es cierto? No es, perdón, no es sólida. Dice, No es algo verídico. cambió mi opinión el texto. Les hizo reflexionar sobre si hay vida o no hay vida. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Les hizo reflexionar. Sí. Por Un supuesto. poco. Todos hemos reflexionado sobre la vida misma. Aquí tenemos otro texto, un poquito más centrado ya. Recuerden que aquí se hablaba sobre los Anunnaki. ¿Sí? Los Anunnaki. Dice, a ver, ahí tenemos una lectura un compañero. Dice otro, yo licenciado. Sí, por favor, siga. Los Anunnaki y la historia prohibida del origen de la humanidad. Los textos sumerios antiguos se refieren a los Anunnaki como los que descendieron del cielo, una raza de seres extremadamente poderosos y avanzados que enseñaron la humanidad cientos de miles de años atrás. Según el relato del Génesis, el 10º planeta, conocido como Nibiru, estaba poblado por humanoides muy similares a nosotros. Los seres humanos posteriormente se encontraron con un problema severo en su atmósfera y lo abandonaron viajando a través del sistema solar con el fin de encontrar oro, un metal especial que podría resolver la problemática sufrida en su planeta. Cuando Nibiru se acercó a la órbita de la Tierra hace unos 432.000 años, los nibiruanos utilizaron naves espaciales para enviar individuos y bienes esenciales desde su planeta hasta la Tierra, y aquellos seres avanzados establecieron bases en la antigua Mesopotamia. Asimismo, al fin de extraer el precioso metal, también establecieron minas de oro en África del Sur, donde se encontraban abundantes depósitos de este mineral. Antes de leer el texto, comente, ahí está, Ya. licenciado. Bueno, eso corresponde al otro texto, ¿sí? Muy bien. Esa es una historia de la humanidad, un tipo de historia narrada por un autor, ¿cierto? Que tiene un poco de relación con el origen de la humanidad. O sea, le estamos dando una opinión al respecto del origen de la humanidad. Dice los Anunnaki y la historia prohibida. En la primera introducción, los textos sumerios antiguos se refieren a los Anunnaki como los que descendieron del cielo. Eso es la introducción a la opinión, ¿cierto?
cuando Nibiru se acercó a la órbita de la Tierra hace unos 432.000 años, los niribuanos utilizaron naves espaciales para enviar individuos y bienes esenciales desde su planeta hasta la Tierra. Y aquellos seres avanzados establecieron bases en la antigua Mesopotamia, asimismo a fin de extraer el precioso metal. También establecieron minas de oro en África del Sur, donde se encontraban abundantes depósitos de este mineral. Antes de leer, perdón, ya entonces hasta aquí nosotros tenemos el texto. Igualmente vamos a hacer estas preguntas que tenemos acá arriba. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál sería la fuente de este texto que acabamos de leer? ¿Será una fuente verdadera? ¿Estará actualizada? No. No, ¿Ustedes han escuchado este texto? De los Anunnaki, tal vez. No, Lice, no hemos No, escuchado. Lice. Primera vez. Ya, muy He bien. escuchado sobre los Anunnakis, pero no, o sea, en la historia, toda la historia. Ya, muy bien. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor? ¿Cuál será el objetivo del autor con este texto? crearnos más preguntas. Ya, muy bien. ¿Qué más? Nos quiere dar a saber, a conocer su historia. Sí. Ya, una nueva teoría, ¿correcto? Dice, ¿cómo presenta el autor la información? Hechos diferentes y opiniones. ¿Cómo presenta el autor la información? Hechos. Con aseveraciones. ¿Qué tono utiliza el autor? ¿Qué tipo de tono? Bueno, en este caso no es un texto fonológico, pero ¿en qué forma se presenta el texto? ¿Qué lenguaje utiliza? El lenguaje científico. Ya, bueno, dejémoslo científico. ¿Qué lenguaje utiliza? Lenguaje escrito. Ahí podríamos definir como un comprensible, ¿no es cierto? Está en el idioma español o castellano, nosotros comprendemos. Ese es tipo de lenguaje. Ahora veamos, ¿cuál será la hipótesis o tesis que plantea este autor? ¿Qué dice? Que los Anunnakis, ¿no es cierto? Vinieron de otro planeta. Exacto, vinieron a los planetas y poblaron la Tierra. Ahora es una hipótesis porque no está comprobada. Dice, es coherente y sólida la argumentación del autor, será coherente, sólida, tiene bases sólidas para afirmar sobre los Anunnaki. No. No, profe, no. Muy bien. Ahora la opinión de ustedes, ¿se cambió o no cambió respecto de estos criterios? No, sigue el mismo para mí. Como decía el compañero, por primera vez escuchó. Otros compañeros, pues, más bien es algo novedoso, algo nuevo, que podemos nosotros llevar a la investigación. Muy bien. Sí. Vamos avanzando un poquito más. Acá tienen ustedes un texto para que realicen en su casa, ¿no? El juicio injusto. Van a aplicar las mismas preguntas que hemos hecho, pero en un sentido crítico, ¿sí? Ahora ya no van a responder oralmente, sino más bien van a hacer en su cuaderno las respuestas. Lo leen el texto y van a ir respondiendo, dándole un criterio suyo de acuerdo a las preguntas que hemos venido realizando. Por eso estuve realizando. Las preguntas están aquí en consolidación. Ya. Esas preguntas que están Preguntas, licenciada. Todas estas que son 8 preguntas
Esas 8 preguntas ustedes responden en su cuaderno de acuerdo a la lectura. Es un texto dinámico. Es un juicio, dice el título es Juicio Injusto. ¿Sí? Lo leen, lo pasan al cuaderno, lo leen y responden las preguntas. Todo eso lo copiamos y le pasamos al cuaderno. ¿Verdad que no está muchísimo? Es poquísimo. Solo las preguntas, pero solo la tenemos idea- que leer y responder las preguntas. Sí, la idea es también que practiquemos. Nos estamos olvidando de escribir algunos, entonces escribamos. Está muy digital esto. Pues vamos todo al cuaderno. Sí, necesitamos, sí. Toda la lectura, profe, copiamos al cuaderno. Solo lo que dice juicio injusto, nada, sí. Todo eso. Todo eso es poquísimo. Y luego respondemos Todo las eso preguntas. copiamos, dice. Nos envía el archivo, porfa, pero. Para poder hacer el deber. Muy bien, pero ustedes ya tienen la grabación, pueden detener ahí y ustedes pueden tranquilamente copiar. No se puede ver bien la lectura así, pues las letras en la grabación porque no se graba tan idéntica en HD, entonces... Exactamente, no se graba tan nítido. Verá, tienen que No se hacer, lee muy bien, verá, se ve muy compañeros, pequeño. tienen que hacer pantalla completa, ahí sí hay. ¿Sí? En caso los tengan la computadora, bueno, los voy a enviar para que lo realicen de mejor forma, ¿sí? Por favor, licenciado. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta al respecto del tema, de los temas? Lice, Diga. no sé si corrió lista, lo que pasa es que estaba con problemas en el internet en la compu y Ya, me en conecté. este momento vamos a pasar lista, ¿sí? Oye. Ya, muy bien. Así dije a los compañeros, vamos a hacer... Juan Cabrera. Sí. Juan Cabrera. Bueno, ya me tomar su lista, usted ha llenado la ficha. Ya. Bueno, muchísimas gracias, un gusto de compartir con ustedes. Nos estamos viendo la próxima clase. Lice. Gracias, Lice. Gracias. Gracias. Mandar el archivo, Lice, no se olvidará. Sí, correcto, yo les envío el archivo, ¿ya? Licenciado, yo tuve un problema, pero ya lo va a escribir por WhatsApp. Me confundí de link, licenciado. Ya. Y entré, Ahí pensé que corríjalo era... usted, ¿ya? Me mandaron Gracias. este link, entré a otra clase. Ya, compañero. Ahí me envía por WhatsApp alguna pregunta. Gracias. Bueno. Ya,